Señor Romero, su hijo acaba de salir del coche. Caminando. La frase cayó como una piedra en mitad del silencio del depósito de vehículos de Valencia. Vi a Marcos avanzar por el pasillo, erguido, tranquilo, sin una sola mueca de dolor. El mismo hijo que llevaba meses diciéndome que no podía mover las piernas. Me quedé quieto, con las manos frías, sin saber si dar un paso o esconderme detrás de mi propia incredulidad. Pero aquello, ese golpe seco, sin anestesia, no empezó allí. Todo comenzó mucho antes, cuando yo aún pensaba que la desgracia tenía la extraña virtud de unir a un padre y a un hijo. Me llamo Julián Romero, tengo 68 años y vivo en Gandía. Desde los 16 me he ganado la vida en talleres, fábricas y finalmente en mi propia empresa de mantenimiento industrial. Nunca fui rico, pero siempre llegué a fin de mes con la dignidad de quien no debe nada a nadie. Mi hijo, Marcos, fue mi orgullo silencioso. Estudios pagados, un coche de segunda mano que parecía nuevo, un piso en Torrent que compré cuando los bancos aún concedían hipotecas sin mirar demasiado. Después llegó la muerte de Alicia, su madre, mi compañera de vida. La casa quedó demasiado grande, demasiado quieta. Marcos dijo que también él se sentía perdido. Yo le creí. Pensé que nos tendríamos el uno al otro para sobrellevar el vacío. Una tarde de enero sonó el teléfono. Papá, tuve un accidente con la moto. No siento las piernas. El temblor de su voz atravesó todo mi cuerpo. Fui corriendo al Hospital de la Fe. Los médicos hablaban de una posible lesión lumbar. Marcos lloraba, se disculpaba por convertirse en una carga. Le cogí la mano, como cuando tenía fiebre de niño. No dudé. No pregunté. No sospeché. Pero mientras lo llevaban en silla de ruedas hacia rehabilitación, un detalle me rozó la conciencia. El enfermero que empujaba la silla no llevaba la actitud de quien está acostumbrado a esos pasillos. Parecía fuera de lugar, nervioso, como si improvisara un papel que no dominaba. Aparté la idea. No quería caer en paranoias cuando lo único que importaba era mi hijo y su dolor. Alquilarle una planta baja adaptada en Alboraya fue lo primero. Luego vinieron la enfermera, Clara, de voz suave y manos temblorosas, y el fisioterapeuta recomendado, Víctor. Cada mes salían de mi cuenta 1.800 euros, más medicinas, más aparatos que llenaban la casa de ruido y esperanza. Marcos insistía en que no debía sacrificar tanto, pero jamás rechazaba nada. Cuando le visitaba, siempre avisando, todo estaba ordenado con una perfección que no invitaba a vivir, sino a representar. Una mañana, Clara se equivocó al hablar. Marcos no ha tomado la medicación. Pero si yo acababa de llegar sin avisar y ella parecía recién peinada, recién maquillada, no una enfermera tras una noche de turno. Algo empezaba a torcerse, aunque yo aún buscaba motivos para no verlo. La grieta se abrió cuando Irene, mi sobrina, fue a llevarle unas galletas. Tío, había música dentro. Vi sombras andando. Y había un ticket de ropa cara en el felpudo. De esta mañana. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté a Marcos. Lloró. Dijo que era un regalo, que él no tenía fuerzas ni para levantarse. Y otra vez le creí. O quise creerle, que es peor. Fue Irene quien me llamó 2 semanas después, pasada la medianoche. Tienes que venir. En el parking del centro comercial Aqua, mi hijo bajaba del asiento del conductor, riendo, caminando, con Clara y Víctor a su lado. Bolsas de tiendas caras. Música. Luz. Vida. La vida que él decía que no podía tener. Irene lo grabó todo. Yo me quedé en las sombras, sintiendo cómo se me helaba el alma. A la mañana siguiente entré en su casa sin avisar. Marcos intentó tirarse al suelo fingiendo un espasmo. Dejé el móvil sobre la mesa. Las pruebas hablaban solas. Marcos, dije, con una calma que no conocía. Quien finge no poder caminar termina mostrando lo que realmente le falla, la dignidad. Ese mismo día cancelé pagos, contratos, todo. Un mes después recibí la llamada de la policía.
Su hijo acaba de salir del coche. Caminando. Y allí comprendí algo amargo pero necesario. El amor de un padre no puede convertirse en un cheque sin fecha. Dime, si fueras tú, ¿dónde pondrías el límite? Nunca olvidaré la noche posterior a aquella visita al depósito. Dormí poco. O quizá no dormí en absoluto. A mis 69 años, uno ya no distingue entre el cansancio del cuerpo y el cansancio del alma. Me senté en la cocina, con la radio apagada, mirando el reflejo tenue de la farola en la ventana. Había pasado un mes desde que rompí con todo aquello, pero la herida seguía abierta, sin una sola costra que anunciara reparación. Lo curioso es que, después del escándalo, Marcos no vino a casa. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Yo tampoco busqué contacto, quizá porque a veces el silencio es la única manera de que la verdad termine de asentarse. Viví esos días como si caminara por un pasillo largo, donde cada paso hace eco y no sabes si avanzar o darte la vuelta. La mañana después de verlo caminar en el depósito, acudí a la empresa. Los muchachos me miraban con ese respeto silencioso que se le tiene a quien lleva demasiadas noches sin descansar. Firmé unos partes, revisé un presupuesto, intenté hacer vida normal, pero cada tornillo y cada herramienta me devolvían la misma pregunta. ¿En qué momento se torció mi hijo? No buscaba culpas. Buscaba sentido. Y el sentido no aparecía. Aquella tarde recibí una visita inesperada. Irene. Entró despacio, como quien pisa una casa sagrada. «Tío, ¿estás bien?» Asentí, aunque no fuera del todo cierto. Me dejó sobre la mesa un sobre. Dentro había la copia de la denuncia que yo mismo había presentado, anotaciones suyas, fechas, horarios. Solo quería que tuvieses todo ordenado, por si algún día lo necesitas. Le di las gracias. A veces el cariño más puro viene de quien no te debe nada. Esa noche, mientras ordenaba los papeles, encontré una foto de Marcos con su madre, tomada en una playa de Cullera. Él tendría unos 11 años. Sonreía como si la vida no pudiera torcerse jamás. Toqué el borde de la imagen y sentí un peso viejo, una tristeza que no buscaba dramatismo, solo espacio para ser reconocida. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Pasaba por el mercado, saludaba a los vecinos, reparaba alguna tubería en la empresa y todo tenía una apariencia normal. Pero por dentro la casa seguía llena del eco de una ausencia moral, mucho más profunda que la física. Una mañana, saliendo de correos, me crucé con Clara. Ropa cara, bolso nuevo, gafas de sol que no necesitaba porque estaba nublado. Se tensó al verme. «Señor Romero, yo». «No me expliques nada», le dije. «Lo vuestro ya tuvo un precio, y lo pagasteis con vuestra propia verdad». Bajó la mirada. Se marchó. Y por primera vez, no sentí rencor. Solo una distancia limpia, necesaria. Esa misma tarde escribí en una libreta una frase que me acompañó durante semanas. El respeto no se hereda. Se sostiene o se pierde. La puse en la mesa del comedor, al lado de la foto de Alicia. Ella siempre decía que los hijos crecen según el espacio moral que les dejamos. Quizá yo había dado demasiado espacio donde debía haber puesto límites. El mes avanzó despacio, como un reloj viejo que marca bien la hora pero se resiste a aceptarla. Y mientras tanto, yo intentaba comprender sin justificar, recordar sin idealizar, querer sin permitir que el daño siguiera entrando. Porque una traición, cuando viene de un hijo, no se supera con rabia. Se supera con verdad. Y la verdad, por dura que sea, siempre trae consigo una serenidad que no se negocia. La tercera semana de aquel febrero gris trajo consigo una noticia que no esperaba. Me llamó el notario con el que había gestionado la herencia de Alicia. «Señor Romero, su hijo ha solicitado copia de todos los documentos, incluido el reparto de bienes». Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino por la crudeza de comprobar que la herida aún sangraba sin que yo la viera. Colgué el teléfono y me quedé mirando el mantel de la cocina,
el mismo que Alicia compró en una feria de Oliva. Tenía un hilo deshilachado en una esquina. Nunca quise cortarlo porque ella decía que las cosas imperfectas conservan un tipo de verdad que las nuevas no tienen. Pensé en eso mientras intentaba comprender la prisa de Marcos por revisar papeles que ya conocía. Quizá buscaba más de lo que le correspondía. Quizá siempre lo había buscado. Decidí pasar por la notaría en persona. El edificio, en el centro de Gandía, tenía el mismo olor de siempre, papel antiguo y madera encerada. El notario me recibió con una seriedad amable. «No se preocupe, don Julián. Solo pidió copias, nada más». Pero en su mirada había un matiz que no pude ignorar. Y dijo ¿para qué? No. Pero estaba nervioso, y preguntó varias veces si usted podía revocar algo. Aquella palabra, revocar, me cayó como un peso seco sobre el pecho. A mis años, uno sabe leer entre líneas. Me guardé los documentos y salí a la calle con una mezcla de resignación y vértigo. El aire olía a humedad, a cielo encapotado. Caminé hasta la plaza, me senté en un banco y dejé que el tiempo hiciera lo que mejor sabe, aclarar lo que la emoción enturbia. Mientras observaba a dos niños jugar con una pelota, recordé una conversación con Marcos cuando era adolescente. Le dije que en la vida no se mide a un hombre por lo que recibe, sino por lo que es capaz de sostener sin pedir aplauso. Él asintió entonces, quizá sin entender, quizá sin querer hacerlo. La memoria tiene esa ironía, te devuelve frases antiguas justo cuando más te duelen. Esa tarde, al llegar a casa, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una copia de un contrato de compraventa, una moto nueva, firmada hacía pocos días, pagada en efectivo. Reconocí la letra de Marcos en la firma. Sentí un cansancio profundo, no físico, sino de esos que te aflojan el alma. ¿Cómo podía seguir gastando con tanta ligereza mientras yo intentaba sostener el equilibrio moral de ambos? Llamé a Irene. ¿Crees que debo hablar con él? Tío, hablar puedes. Esperar algo de esa conversación, no lo sé. Su sinceridad fue como un vaso de agua fresca, clara, necesaria. Cené poco. Un trozo de pan, un poco de queso. La casa estaba en silencio, ese silencio que después de la muerte de Alicia se volvió más ancho que cualquier habitación. Encendí la lámpara del salón y me quedé mirando la pared donde colgaba nuestro reloj antiguo. El péndulo avanzaba sin prisa, marcando un tiempo que ya no le pertenecía a nadie. Pensé que quizá así debía vivir yo también, sin prisa, sin rencor, pero avanzando. Antes de irme a la cama escribí otra frase en la libreta. La verdad no destruye. Lo que destruye es la mentira que uno protege por miedo. La dejé allí, abierta, como quien deja una ventana para que entre aire nuevo. Aquel día comprendí que la distancia con mi hijo no se había creado en un mes. Venía de años, de silencios, de pequeños gestos que fui ignorando, de ceder cuando debía enseñar. La traición final solo fue la grieta visible de algo que llevaba tiempo resquebrajándose. Y mientras apagaba la luz, sentí que algo en mí empezaba, por fin, a recolocarse. Los primeros días de marzo llegaron con una claridad incómoda, de esas que no alumbran el camino, sino lo que uno no quería mirar. Una mañana, mientras revisaba facturas en la oficina, recibí una llamada del banco. Don Julián, su hijo ha intentado acceder a una de sus cuentas conjuntas. La que usted abrió cuando él empezó la universidad. Sentí un leve temblor en los dedos, como si la sangre decidiera volver a circular por lugares que llevaba tiempo evitando. Agradecí la información y colgué. Durante unos minutos me quedé observando el sello oxidado de mi grapadora, un objeto pequeño, casi ridículo, pero que había acompañado más horas de mi vida que muchas personas. Me di cuenta de que ese intento de Marcos no era económico, era simbólico. Rebuscaba en los restos de una confianza que él mismo había roto. Decidí cerrar esa cuenta y dejar constancia de todo por escrito. El director, un hombre joven que me veía desde hacía años, me dio la mano con un respeto silencioso. A veces protegerse también es una forma de querer, dijo. Y aunque no sé si era verdad, agradecí oírlo.
Esa tarde volví a casa caminando por la playa de Gandía. El mar estaba tranquilo, con ese vaivén lento que uno aprende a interpretar como un recordatorio de paciencia. Me senté en un banco y dejé que la brisa me despeinara un poco. Pensé en Alicia. Ella siempre decía que los problemas no empiezan el día que estallan, sino el día que decidimos no preguntar. Quizá por eso la traición duele tanto, porque te muestra donde te callaste demasiado. Al llegar a casa encontré un mensaje de Marcos en el contestador. Su voz sonaba gastada, pero no rota. «Papá, tenemos que hablar. No quiero que esto vaya a más». No era una disculpa. Era miedo. Y el miedo no cura nada. Le devolví la llamada al día siguiente. «Si quieres hablar, ven a casa. Pero ven sin excusas». «Voy esta tarde», respondió. Pasé las horas previas en silencio. Puse la mesa, no por cortesía, sino por costumbre, 2 vasos de agua, una silla frente a otra. Cuando Marcos llamó al timbre, tardé unos segundos en abrir. No por crueldad, sino para recordar que incluso un padre debe sostener su propio espacio. Entró despacio, mirando alrededor como si la casa ya no le perteneciera. «Papá, yo lo estoy pasando mal». Asentí, esperando algo más que una frase vacía. «Necesito tiempo y ayuda». No pensé que aquello fuera a ir tan lejos. Me quedé observando su rostro. Había cansancio, sí, pero no vi el arrepentimiento que esperaba. Solo la incomodidad de quien ha sido descubierto. «Marcos», dije con un hilo de voz sereno. «No estoy aquí para castigarte, pero tampoco para sostener mentiras nuevas». Él tragó saliva, apartó la mirada. «¿Vas a ayudarme o no?». Esa pregunta, tan desnuda, tan cruda, fue como una llave que encajó en una cerradura vieja. Por fin entendí algo esencial. Mi hijo no buscaba reconciliación, buscaba el regreso del dinero, del permiso, del padre que paga sin pedir explicaciones. «Te ayudaré», respondí. «Cuando seas tú quien se ayude primero». No gritó, no insistió. Simplemente bajó la cabeza y salió. Me quedé de pie en el pasillo, escuchando el eco de la puerta al cerrarse. Era un sonido duro, pero limpio, como un madero que se parte para dejar entrar la luz. Esa noche anoté en la libreta una frase que se me impuso sola. «La dignidad no se hereda, se aprende cuando ya no queda nadie a quien culpar». Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire en casa volvía a ser respirable. Los días después de aquella conversación quedaron suspendidos en una especie de calma vigilada. Ni llamadas, ni reproches, ni disculpas. Solo un silencio que, lejos de inquietarme, me permitió escucharme por dentro, algo que no siempre se concede un padre cuando vive pendiente de las tempestades de un hijo. Una mañana, al revisar el buzón, encontré una carta del abogado que llevaba mi denuncia. Dentro venía un informe preliminar, movimientos bancarios, pagos a tiendas de lujo, gastos en efectivo, alquileres temporales. Cifras claras, frías, incontestables. Leí despacio, apoyado en la encimera de la cocina. Cada línea era como una pequeña grieta que ya no dolía, pero que confirmaba la magnitud del derrumbe. Llamé al abogado. ¿Y ahora qué procede? Seguir el trámite. Su hijo tendrá que declarar. Puede retractarse si quiere. Asentí sin pronunciar palabra. El proceso judicial ya no era para castigar, sino para dejar constancia. El tiempo me había enseñado que no hay mayor desorden que vivir sin un marco claro de verdad. Esa misma tarde pasé por la empresa. Los chicos estaban revisando una caldera industrial en el almacén. Me acerqué, supervisé unos detalles, sin decirlo en voz alta, comprendí que aquel lugar, con sus ruidos metálicos, su olor a aceite viejo y su disciplina honesta, seguía siendo mi refugio. 30 años levantando ese negocio, día tras día, tornillo a tornillo. ¿Qué esperaba entonces de un hijo que nunca supo ver el valor de sostener algo con sus propias manos? Al salir, decidí caminar hasta la estación. Me senté en un banco desde el que podía verse el ir y venir de los trenes. La gente arrastraba maletas,
saludaba, se despedía. Movimientos simples, cotidianos. Pensé en lo lejos que quedaba ya la versión de Marcos que aún creía merecer todo sin esfuerzo. Y pensé también en mí, en cómo había sostenido durante años una carga que confundí con amor. Al volver a casa encontré un mensaje de voz de Irene. Tío, solo quería decirte que estoy contigo, sea cual sea el desenlace. Ese gesto sencillo me estrujó el pecho de una forma que nada relacionado con Marcos había conseguido en semanas. El apoyo sin interés, sin condiciones, sin agenda. El tipo de lealtad que no se exige, pero que sostiene. Esa noche me senté en el salón, con la luz baja, y abrí la libreta. Escribí. El perdón no es un puente para volver, es un sitio desde el que uno aprende a no caer dos veces. La frase me salió sola, quizá porque llevaba años esperando nacer. Dejé la libreta abierta sobre la mesa y me serví una taza de café. Me quedé escuchando la lluvia que empezaba a golpear los cristales. Era un sonido tranquilo, casi terapéutico, que llenaba la casa sin imponer nada. Por primera vez desde que empezó todo, sentí que la vida avanzaba sin arrastrarme. Ni rencor, ni prisa, ni miedo. Solo un padre que, al fin, aceptaba que la verdad, aunque duela, es la única forma de caminar sin caerse. El resto, pensé mientras apagaba la luz, tendrá que venir cuando le toque. Y quizá, solo quizá, ese día ambos encontremos una manera distinta de mirarnos. La cita judicial llegó más rápido de lo que esperaba. Un martes gris de finales de marzo recibí la notificación. Marcos debía comparecer la semana siguiente para declarar sobre el fraude. Leí la carta 2 veces. No por sorpresa, sino por la extraña calma que me produjo. Era como si, al fin, las cosas empezaran a colocarse en su sitio, aun a costa del dolor. Durante los días previos, apenas pensé en él. No por desamor, sino porque la mente, cuando ya no puede sostener el peso de una herida, busca instintivamente un rincón donde respirar. Me dediqué a ordenar el garaje, a revisar herramientas, a limpiar estanterías que llevaban años acumulando polvo. Cada objeto encontraba su lugar, y yo empezaba a encontrar el mío. La mañana de la declaración, Irene insistió en acompañarme. No quiero que vaya solo. Acepté. Hay silencios que pesan menos cuando alguien te los comparte. En el juzgado, Marcos llegó tarde. Entró sin mirar a nadie, con las manos en los bolsillos y ese gesto suyo, tan conocido, de quien quiere parecer tranquilo sin estarlo. No llevaba bastón, ni muletas, ni rastro de aquella invalidez que fingió durante meses. Solo un cansancio mal disimulado. Cuando el funcionario lo llamó, levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. La suya se quedó suspendida, como si buscara en mí un gesto que ya no existía. Yo no sentí rabia. Solo una distancia limpia, inevitable. La declaración duró menos de lo previsto. Preguntas claras. Respuestas inciertas. Titubeos. Lapsos. Un joven que por primera vez tenía que enfrentarse a su propia sombra sin un lugar donde esconderse. Cuando salió, se acercó unos pasos hacia mí. Papá, yo. Levanté la mano suavemente. No digas nada ahora. No te hará bien. Él tragó saliva, asintió y bajó la mirada. Por un instante pensé que iba a abrazarme, pero dio media vuelta y se fue por el pasillo sin despedirse. Salimos del juzgado y sentí el aire fresco como un primer sorbo después de un día largo. Irene me tocó el brazo. ¿Estás bien? Sí, dije. Por primera vez en mucho tiempo. Los días siguientes fueron extraños. No hubo llamadas. No hubo explicaciones. Solo un silencio que, lejos de doler, parecía abrir espacio para una verdad más honda. A veces el amor no consiste en acercarse, sino en dejar que el otro camine solo hacia las consecuencias de sus actos. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, recibí un mensaje de Marcos. Sé que he hecho daño. No sé cómo arreglarlo. Necesito tiempo. Lo leí sin prisa. No respondí. No por dureza,
sino porque entendí que el primer paso le correspondía a él, no a mí. Un padre puede perdonar, sí, pero no puede desandar por otro el camino que lo llevó a perderse. Esa tarde puse una lavadora, regué las plantas y abrí las ventanas de la casa. Entró una luz suave, casi dorada, que llevaba semanas sin asomarse por allí. Me quedé de pie un rato, escuchando el murmullo lejano de la calle y sintiendo que algo se aflojaba dentro. Esa noche escribí en la libreta: la paz no llega cuando el otro vuelve. Llega cuando uno deja de esperar que vuelva siendo quien ya no es. Y cerré el cuaderno con una serenidad que no había sentido en años. Abril llegó con una suavidad que casi me incomodaba. Las jacarandas empezaban a teñir de violeta algunas calles de Gandía, y el aire tenía ese olor a sal que anuncia que pronto llegará el verano. Yo seguía con mi rutina: abrir la empresa por las mañanas, revisar encargos, volver a casa sin prisas. La vida, poco a poco, encontraba un ritmo que ya no dependía de los vaivenes de Marcos. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos en el despacho, encontré una carpeta verde, gastada en las esquinas. Dentro había dibujos que Marcos hacía cuando era niño. Coches, casas, figuras sin proporción, pero llenas de ese entusiasmo que solo tienen los niños que aún no conocen la palabra fracaso. Me quedé mirando uno en particular, él y yo, sentados en la playa, con el mar dibujado como un trazo azul interminable. En la parte de abajo, con letra torpe, había escrito: papá y su hijo, para siempre. Sentí un golpe suave en el pecho, no doloroso, pero sí profundo, como si una mano invisible me recordara todo lo que un día fuimos. Esa noche llamé a Irene. ¿Crees que estoy siendo demasiado duro? Tío, ser padre no significa permitirlo todo. Hay límites que también enseñan. Sus palabras se quedaron conmigo más tiempo del que imaginó. Los días siguieron tranquilos, hasta que un viernes por la mañana recibí una llamada inesperada de la Guardia Civil. Señor Romero, su hijo ha venido a retirar documentación de la moto incautada. Ha pedido que le avisemos por si quería venir. No entendí el motivo del aviso, pero agradecí el gesto. Decidí acercarme. No para vigilarlo, más bien para entender si había cambiado algo en su forma de estar en el mundo. Al llegar, lo vi desde lejos. Marcos estaba apoyado en el mostrador, hablando con un agente. Tenía la espalda recta, los movimientos tranquilos, como si intentara parecer más adulto de lo que se sentía. Cuando firmó los papeles, guardó las carpetas en una mochila vieja, sin marcas, sin ostentación. Ese detalle me sorprendió más que cualquier palabra. La mochila que llevaba era sencilla, casi humilde, muy distinta a aquellas que compraba meses atrás con mi dinero. No me acerqué. No quise interrumpir un momento que quizá era suyo, no mío. Lo observé salir del edificio y quedarse unos segundos quieto frente a la moto, como si midiera la distancia entre lo que había hecho y lo que estaba dispuesto a hacer a partir de ahora. No arrancó enseguida. Se sentó, apoyó los codos en el depósito y se pasó las manos por la cara. Era un gesto cansado, un gesto de alguien que empieza, aunque sea tarde, a hacerse cargo de sí mismo. Me marché antes de que pudiera verme. Conducir de vuelta a casa fue como dejar atrás un peso antiguo, un lastre que ya no me correspondía cargar. Esa tarde encendí una lámpara pequeña en el salón y abrí las ventanas para que entrara la brisa. El aire movía suavemente las cortinas y el polvo brillaba al paso de la luz, como si la casa respirara de nuevo. Escribí en la libreta: a veces, amar es apartarse. No por abandono, sino para que el otro encuentre su propio suelo. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa, junto a la fotografía de Alicia. Ella parecía mirarme con esa calma suya, esa manera de acompañar sin emitir juicio. Y comprendí que, aunque la vida nos hiera, siempre nos da una última oportunidad de recuperar la serenidad. Aquella noche dormí sin sobresaltos. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con pérdidas ni reproches. Solo con un amanecer lento, cálido, como los que veíamos juntos en la playa cuando Marcos era niño. 2 semanas después de aquella escena en la Guardia Civil, la vida parecía haberse asentado en una calma nueva, más sencilla,
menos pendiente de sobresaltos. Abría las ventanas cada mañana, dejaba que el sol entrara sin pedir permiso y preparaba mi café con la tranquilidad de quien ha dejado de esperar llamadas urgentes. La casa, que durante meses fue territorio de preocupación, empezaba a recuperar su propio ritmo. Un ritmo lento, honesto, casi antiguo. Una mañana de domingo, mientras recogía hojas del pequeño jardín, sonó el teléfono fijo. Era un agente local de Valencia. Señor Romero, su hijo acaba de salir del coche. Caminando. La frase me atravesó como un eco del pasado, pero ya no dolía igual. Era la misma frase del inicio de este largo camino, solo que ahora llegaba sin aristas. Colgué y me quedé quieto un momento, con la escoba en la mano, mirando el suelo húmedo. No sentí rabia. No sentí vergüenza. Solo una certeza suave, aquello ya no me pertenecía. Entré en la casa, me cambié de camisa y conduje hasta Valencia. Quería ver, una última vez, desde la distancia justa, en qué lugar se encontraba mi hijo. Cuando llegué al depósito de vehículos, lo vi salir acompañado por un agente. Marcos caminaba con paso firme, sin teatralidad, sin coartadas. Se detuvo frente a la moto, revisó unos papeles y guardó todo con un cuidado casi meticuloso. No era el joven arrogante de meses atrás, tampoco un hombre nuevo. Era alguien en tránsito, alguien que empezaba, sin saberlo quizás, a cargar con su propia sombra. Esta vez no llamé su nombre. No me acerqué. Me quedé apoyado en una pared, observándolo con la serenidad de quien ya ha liberado el nudo más antiguo del pecho. Marcos respiró hondo antes de subirse a la moto, como si el aire le costara un poco pero no le doliera. Después arrancó despacio y se perdió entre el tráfico, sin mirar atrás. Me quedé allí unos minutos, escuchando el ruido lejano de los coches, sintiendo que aquella escena ponía punto final a un capítulo que había durado demasiado. No necesitaba más explicaciones. No necesitaba que me pidiera perdón. Había comprendido que, a veces, la justicia interior llega cuando uno acepta que no puede salvar a quien no quiere salvarse. De vuelta a casa, detuve el coche junto a la playa. El mar estaba tranquilo, casi inmóvil, con una luz de final de tarde que teñía todo de un dorado pálido. Me senté en un banco y respiré el olor a sal. Pensé en Alicia, en su forma de mirar las cosas sin dramatizar, de encontrar sentido incluso en lo que dolía. Quizá, si estuviera allí, me diría que hice lo que debía, amar sin ceder la dignidad. Cuando regresé, abrí la libreta por la última página y escribí despacio. No construí mi vida para que me la arrebataran, pero tampoco para guardarla con puños cerrados. La vida sigue, y yo con ella. Cerré la libreta y apagué todas las luces salvo una. En la cocina hervía el agua para otro café. Afuera empezaba a caer una lluvia fina, de esas que no inquietan, que más bien acompañan. La casa estaba en silencio. Pero era, por fin, un silencio amable. Un silencio que devolvía paz. Y así terminó todo. Con un padre que aprendió a soltar. Con un hijo que quizá algún día vuelva. Y con un amanecer que, desde la ventana, parecía prometer que aún podía quedarme algo de luz.